Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Es un gusto, un placer el que Dios nos permita como pueblo de Dios estar unidos, reunidos en su nombre para alabarle y glorificarle. Nos da también la oportunidad de meditar en su palabra. Y para esto les invito a que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros, por permitirnos alabarte, bendecirte. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor, y gracias por bendecir a tu pueblo. Pedimos, Señor, tu permiso y tu bendición para meditar en tu palabra. Necesitamos de tu gracia, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Hablar de religión es un tema que cuando nos referimos a él, como personas, como sociedad, es porque nos identificamos con la denominación a la cual pertenecemos. En ese sentido, algunas personas dicen, yo soy católico, otros dicen, yo soy evangélico, otras personas dicen, yo soy mormón, porque nos identifica la denominación. Pero la Biblia habla de religión. Allá en Santiago, amados hermanos, en el capítulo 1, versículo 27, Santiago nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que Dios considera la palabra religión, porque la palabra religión, amados hermanos, quiere decir religar, reunir, volver a unir al hombre con Dios. De tal manera que para que una persona pueda decir que tiene una religión de acuerdo a lo que Dios llama religión, tiene que considerar lo que Santiago 1:27 dice. De otra manera, pues, tenemos una religión que se traduce en pura religiosidad, porque nos identificamos con una denominación, pero no con Dios. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros consideremos lo que la palabra de Dios nos dice para ver si nosotros pertenecemos a la religión que Dios acepta o solamente tenemos una vida religiosa. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y bueno, yo creo que todos somos religiosos, porque de entrada, desde los tiempos antiguos, el hombre siempre ha buscado la manera de estar adorando a un Dios, aunque no lo conozca. De allí salen pues las mitologías, la mitología griega, la mitología romana, la mitología azteca, en donde hay muchos dioses. Hay dioses para el agua, hay dioses para la lluvia, hay dioses para la guerra. Y el hombre busca la manera de satisfacer las necesidades de un Dios. La historia nos habla, por ejemplo, de sacrificios a un volcán para que el Dios del volcán no se enoje, ¿verdad? Por ahí anda una leyenda de este tipo con respecto a Don Goyo, ¿verdad? Al volcán Popocatépetl, porque de acuerdo a los pobladores de los pueblos que están cerquitas allí, en las faldas del volcán, hablan acerca de esto y dicen que es una persona que sí existió y que de vez en cuando se aparece porque quiere un sacrificio, ¿verdad? Para que Don Goyo, para que el volcán Popocatépetl no se enoje y no haga erupción. Todo este tipo de cosas suceden, amados hermanos, en la vida del ser humano.
Pero la palabra de Dios nos dice que todos somos religiosos. Hablando ya, amados hermanos, de los que hemos sido religados, de los que hemos sido reunidos o volver a ser unidos en el pueblo de Dios con Dios, nosotros, amados hermanos, nos reunimos en la casa de Dios para realizar ciertas actividades que corresponden con nuestra liturgia, podríamos decir que corresponden con nuestra religión. Alabamos a Dios, cantamos alabanzas, cantamos himnos, leemos la palabra de Dios, predicamos, nos gozamos en las celebraciones y todo dándole al Señor la honra y la gloria. Gracias a Dios. Todo eso, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que es muy necesario y que es muy importante, porque es nuestra identidad, porque somos el pueblo de Dios que nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque estando en la casa de Dios, el Señor nos alimenta, el Señor nos prepara, el Señor nos llena con su Espíritu Santo para que nosotros, una vez que ya estemos realizando nuestras actividades en el diario vivir, eso que nos dio el Señor, eso que nos alimentó el Señor estando en su casa, cuando estamos juntos como pueblo de Dios, ahora nosotros podamos darlo a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Santiago nos habla acerca de dos aspectos. Dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, dice, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Un aspecto muy importante, amados hermanos, de la religión, del concepto de volver a estar unidos con Dios, basados en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su sangre, dio su cuerpo para que nosotros seamos salvos ahora. En ese volver a ser unidos, nosotros tenemos que reunirnos como pueblo de Dios para ser alimentados por el Señor y para ser preparados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos cumplir lo que dice Santiago. Santiago dice, tenemos que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Este concepto, amados hermanos, de visitar a los huérfanos y a las viudas, se basa principalmente porque en el tiempo del Nuevo Testamento eran primordialmente los huérfanos y las viudas los más desprotegidos. Por eso, ante esta necesidad, dice Santiago, si nosotros queremos mostrar que somos personas vueltas a unir con Dios, vueltas a ser unidos con Dios, si nosotros queremos mostrarle al mundo que somos personas que tenemos una nueva vida en Cristo, porque hemos sido ahora vueltos a ser unidos con Dios por medio de Jesucristo, entonces tenemos que hacer esto. Pero no se trata, amados hermanos, únicamente de estar unidos para estar reunidos para que nosotros podamos solamente gozarnos en el Señor y solamente hacer lo que hacemos en la casa de Dios, sino que esta preparación que Dios nos da es para que estas personas, los huérfanos y las viudas, puedan recibir ese beneficio de nuestra vida, que ahora es diferente porque está vuelta a ser unida con Dios, de tal manera que el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios pueda llegar a estas personas por las personas que están unidas con Dios por medio de Jesucristo. Este concepto de huérfanos y viudas es una representación de todo tipo de personas necesitadas.
De tal manera, amados hermanos, que las personas que tienen a Jesucristo en su corazón, que por medio de su sacrificio han sido unidas otra vez al Señor Dios, tienen en su vida de religión la necesidad de llevar el amor de Dios, la necesidad de compartir las buenas nuevas de salvación, pero también tienen la necesidad de compartir lo que Dios les ha dado a ellos con los que tienen una verdadera necesidad. Y Santiago dice, hay que visitarlos. La palabra visitar, amados hermanos, quiere decir pasar revista a las necesidades de los demás. Darse cuenta, estar conscientes de las necesidades de los demás. Ahora, amados hermanos, Santiago dice, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como personas que tenemos temor de Dios, esto es lo que tenemos que hacer fuera de las paredes del templo, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Esto es lo que muestra que somos personas religiosas. Pero la primera parte del versículo número 27 de Santiago, capítulo 1, dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Quiere decir que tiene estos dos conceptos, amados hermanos. Una persona que vive en la religión de Dios debe tener una vida pura, una vida purificada por el Espíritu Santo de Dios. Y una persona que vive una vida religiosa en Dios debe guardarse de que su vida no esté manchada. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que cuando nosotros vamos a ver a las personas que necesitan de Dios, que necesitan una ayuda, que necesitan una despensa, que necesitan una oración, que nosotros vemos su necesidad y vamos a ver en qué podemos ayudar, debemos ir con estos dos conceptos que la palabra de Dios nos marca en nuestra vida. Debemos ir con una pureza en nuestros corazones hecha por el Espíritu Santo. Pero también debemos tener una vida que no esté manchada, es decir, que nuestras relaciones con las personas sea limpia, que no seamos personas que nos conozcan por meternos en los asuntos que no nos incumben, que no seamos personas conocidas porque defraudamos a los demás, sino que nuestra vida sea conocida por ser personas temerosas de Dios, que cuando nos acercamos a las personas es porque les llevamos el amor de Dios y no hay absolutamente nada que reprocharnos. Por eso, la primera parte tiene que ver con pureza de corazón, tiene que ver con una vida limpia y también tiene que ver esto con no caer en la tentación, guardarnos sin mancha del mundo. Que guardemos nuestra salvación, que cuidemos nuestra vida, que cuidemos nuestro testimonio, para que cuando nosotros le hablemos a alguien de Cristo, Dios respalde nuestras palabras y Dios respalde nuestra oración y la persona pueda ser bendecida. Lo mismo cuando nosotros oramos por ella, lo mismo cuando nosotros le llevamos un plato de comida, lo mismo cuando solamente vamos a abrazarlo o solamente vamos a estar ahí cerca de él porque está sufriendo tal vez la pérdida de un ser querido. Pero vamos con el amor de Dios que Dios nos ha dado, que Dios nos ha alimentado, que Dios nos ha procurado a nosotros cuando estamos con el pueblo de Dios alabándole y glorificándole. Amados hermanos, ¿Dios habla de religión? Sí. ¿Cuál es la religión que tenemos?
La palabra de Dios nos dice, la religión que Dios acepta es una religión pura, es una religión sin mácula, es decir, sin mancha. Es una religión que se preocupa por las personas en necesidad, ya sea que necesiten el amor de Dios o ya sea que necesiten ayuda física. Pero hay una preocupación genuina, porque Dios ha alimentado nuestro corazón, porque nuestro corazón está otra vez unido con Dios y está recibiendo de Dios bendiciones, para que esas bendiciones nosotros podamos darlos a los demás con una preocupación y con un amor genuino, basado en el amor y en el temor de Dios. Amados hermanos, que Dios nos permita poder vivir este tipo de religión, que la palabra religión la tengamos en nuestro corazón como el volver a ser reunidos con Dios, como el volver a ser religados con Dios, de tal manera que ahora estamos otra vez en comunión con el Señor. Que esa sea nuestra vida y que las personas a nuestro alrededor puedan ser beneficiadas con este tipo de vida que Dios nos da. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos permita gozar de su presencia, que Dios nos permita gozarnos en el Señor como pueblo suyo, y que a través de eso las personas sean bendecidas. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Ahora les invito para que oremos a Dios, le demos gracias a Dios y podamos despedirnos de este culto de adoración. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre, Señor, te damos a ti la honra y la gloria, y te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas nuestras vidas, y que nos ayudes, Señor, para honrarte a través de esta vida pura y esta vida sin mancha, que tú, Señor, has hecho en nuestro corazón. Te rogamos que nos ayudes, para que, mi Dios, podamos ser útiles a las personas que lo necesitan. Te damos gracias, Señor. Bendice a todo tu pueblo. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu casa, alabándote, bendiciéndote, honrándote, Señor. Y también, mi Dios, recibiéndote tu gracia, mi Dios, en nuestras necesidades. Gracias. Queremos, Señor, suplicar que tú, mi Dios, nos despidas con tu paz y con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos.